Barbie, Javier, buen día. Tenemos que hablar ahora de si la enfermedad de dengue y de coronavirus junta, porque logramos hablar con el encargado de, en su momento, el área COVID y que también va a estar a cargo de la atención a los pacientes que tengan dengue. Ya se está esperando un brote o un inicio de semana epidemiológica, la primera semana epidemiológica del dengue, en fines de octubre. Se cree que para esa fecha se podría estar registrando los primeros casos de dengue. El hospital ya se está preparando para esto. Dialogamos nosotros con el médico infectólogo, el doctor Marcelo Kipildor, para saber cómo está hoy la situación COVID antes de que empiecen a aparecer los casos de dengue y cómo se va a trabajar ante la aparición de casos de dengue. El doctor Marcelo Kipildor nos decía lo siguiente. Con COVID ha bajado un poco el tema de los contagios. Tiene que ver mucho esto con las medidas de implementación de prevención que se basan exclusivamente en los pilares como ser aislamiento social preventivo obligatorio, como ser el lavado de manos frecuente, como hacer la limpieza de superficie contaminada y el distanciamiento social. Todo esto son medidas preventivas porque sabemos que en COVID no hay un tratamiento, solamente por ahora todos los pacientes están tratados en forma sintomática. Creemos que eso ha permitido bajar un poco la curva, pero bueno, no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse, hay que seguir implementando estas medidas de prevención que todos conocemos. ¿Cómo está el área COVID en cuanto a terapia y en cuanto a moderados? ¿Hay ya disponibilidad de camas? Sí, ya bajaron los números de pacientes internados y bueno, y sobre todo esto, ¿no? Que tenemos que seguir con la lucha relacionada en cuanto a la prevención. La idea es disminuir las internaciones por COVID. Doctor, por su parte, tenemos otro problema enfrente, que ya empiezan a registrarse casos de COVID, de dengue a esta parte del año, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cómo se va a trabajar con el tema dengue en el hospital? ¿Cómo se puede diferenciar un paciente dengue de COVID y la posibilidad de algún paciente que padezca las dos enfermedades? Bien, primero entender que como todos los años el dengue siempre está con nosotros, ¿no? Eso tenemos que entender que acá sí conocemos el enemigo, sabemos que se llama Aedes aegypti y sabemos que en este tiempo empezamos lo que nosotros hacemos desde el hospital, el plan de contingencia. El plan de contingencia se divide en dos, en lo que es el prebrote y brote. ¿Cuál es la idea de este plan de contingencia de todos los años? Justamente evitar todo lo que es la aparición de casos sintomáticos de dengue y para eso se empieza con la vigilancia de cuadros febriles. Como vos mismo dices, se parecen mucho dengue y COVID, es verdad, se parecen mucho. Los dos caen las plaquetas, nada más que uno es más respiratorio, en cambio el otro es mucho de malestar general, de dolor en las articulaciones, pero va a ser muy difícil distinguir hoy dengue de COVID. Obviamente cuando uno ve a un paciente con un cuadro febril, primero va a pensar COVID y luego dengue. Si pensamos que la situación ya era complicada con el COVID, se va a complicar mucho más, Ramiro, con el dengue y la coexistencia, ¿no? Sí, y además algo que está pasando ya con el COVID y que seguramente va a pasar con el dengue. Hay muchos pacientes que tienen un poco de fiebre, que tienen un poco de malestar en la garganta y eso podría significar, no digo que siempre significa que este paciente contrajo COVID, podría significar que contraiga COVID. No va al hospital, se queda en casa este paciente. Lo mismo podría llegar a ocurrir con los pacientes de dengue. Ante un malestar, aparición de manchas, diarrea, vómito, porque el dengue es un poco más general en cuanto a síntomas, dolores en las articulaciones y en los músculos. El paciente tal vez no asista al hospital por miedo de contraer coronavirus, además de tener la enfermedad del dengue, pero ya se podrían empezar a registrar los primeros casos. Es importante conocer el protocolo. Primero, se tratará al paciente como un paciente con COVID, porque el detonante es el mismo, la fiebre. Cuando entre un paciente febril, primero será tratado como paciente COVID, se descarta el COVID y se empieza con los otros tratamientos, posible tratamiento de dengue, en tanto se le hacen todos los estudios al paciente. Y mientras tanto, si necesita internación, ¿a dónde va? ¿A la sala COVID o a la sala dengue? Y si tiene dengue y se contagia de COVID. Por eso se ha dividido la guardia en la jornada.
Ese es el tema, se ha dividido la guardia. Al paciente que entre con febril se lo va a tratar como un paciente de dengue, no se lo va a poner en aislamiento en una sala COVID, en una sala moderada, salvo que la cantidad de síntomas sea significativa, como para ya dejarlo en un aislamiento en sala de terapia o en sala de moderados, pero el paciente en su domicilio o tal vez en una internación intrahospitalaria permanecerá. Primero, como sospechoso de COVID, posteriormente, cuando se descarte COVID, se lo tratará como dengue. Si en tanto aparecen otros síntomas, es decir, si no solo es fiebre y aparecen manchas en la piel, empieza el paciente a tener diarrea, vómito, mucho dolor de cabeza, mucho dolor en las articulaciones, ya se descarta directamente el COVID y se le empieza a tratar como un paciente de dengue.